Claro, coño, esto no sería un poco como un chiringuito, ¿no? Cuando se moría un emperador, los más afines se hacían sacerdotes y, bueno, pues igual alguno viviría, o algún liberto, ¿no? O alguien pues viviría un poco de esto, ¿no? Sería un poco un chiringuito, ¿no? Ah, pues venga, vamos a abrir un templo a este que se ha muerto, vamos a colocar a estos, que no sabemos dónde meterles, venga, sacerdotes del templo de Antonino Pío. Salvete, Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Pues bien, después de un año de espera, por fin nos ha venido a visitar Jesús Riva del canal Boscanubis para seguir enseñándonos a todos su colección de monedas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de volver aquí a la taberna de Castor y Pollux y bueno, pues a ver lo que sale este programa y un honor volver aquí de nuevo contigo. El gusto es nuestro. Bueno, mientras nos servimos la copa de nuestro legendario vino de Falerno, puedo visualizar que la bolsa que llevas colgada al cinturón está bastante llena. Uy, Veo que traes bastante. sí, 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 sí. Traes Hay material, o sea, mucha, hay mucha cantidad. hay mucha Sí, sí. pecunia. Pues nada, bueno, en vista del éxito que tuvo el anterior programa, que de hecho todavía me sigue dando un goteo constante de visitas, pues vamos a hacer la segunda parte, aparte que también no terminamos de ver la extensa colección de Jesús, porque es bastante amplia. Y bueno, pues vamos a continuar. Veo que hay aquí Mm. cositas nuevas, hemos retrocedido un poquito en el tiempo y nada, todo Sí. tuyo. Bueno, pues a ver, en primer lugar, bueno, lo dicho, que es un placer volver a estar aquí. Me alegro que el programa pues gustara y yo también me lo he visto alguna vez, ¿eh? O sea, igual yo contribuyo también a... Porque me gusta cómo nos quedó el programa, es bastante ameno, es bastante entretenido, pero como tú dices, nos quedamos a mitad. Sin embargo, como ha pasado tantísimo tiempo, pues he incluido algunas adquisiciones que ha habido nuevas en la colección. Ahora, aun con todo os digo, mi colección no es, a ver, es una colección normal, ¿eh? No es ni más extensa ni nada que el de otros numismáticos. De hecho, hay otros que tienen muchísimas más que yo, pero mi colección es humilde. Monedas humildes, a mí me importa, no digo que no me importe la inversión, eso no lo descarto, pero sobre todo me importa más la historia. Entonces, bueno, uno intenta adquirir en base a sus posibilidades, entonces, bueno, pues siempre entre una pieza buena o mala, coge la buena, pero si esa mala no es tan mala y le gusta, pues bueno, a lo mejor sacrifica a la buena para coger también otras que le gusten, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Pero bueno, Tengo en una pre- principio vamos... Perdóname, Sí, dime, dime. tengo una pregunta que hacerte. Cuando tú eliges una moneda, ¿Mm? ¿qué factores sigues para escoger esa moneda? Es decir, tú ves esa moneda y dices, pues la quiero para mi colección. ¿Qué lo haces? ¿Por su valor histórico? ¿Por su valor, por su rareza, por así decirlo? No es el término numismático para decir eso. Sería la extrañeza de esa moneda dentro del mundo, que quizás que hay pocos ejemplares, una mezcla Ujú. de ambos aspectos. ¿Por qué sería? A ver, normalmente hay dos tipos de piezas, dos grandes grupos, un pequeño subgrupo en el que me especializo más y un gran grupo en el que me baso más en si la pieza me gusta, si la pieza es icónica, es decir, si es importante o muy destacada en el contexto histórico, si ha cambiado paradigmas dentro de la historia de la numismática, etcétera, etcétera. Y de ahí puede entrar desde la antigüedad hasta ahora. Ujú. ¿Vale? O sea, y luego está el grupo de moneda bizantina, que es donde me especializo un poquito más. Donde a lo mejor pues tiro más por rareza, tiro más por, bueno, pues por cosas más especiales, por cecas más especiales. No me importa, pues a lo mejor son piezas que no tienen un valor intrínseco muy fuerte, porque normalmente son piezas de bronce. Pero
son piezas donde a lo mejor no me importa desembolsar a veces un poquito más, porque ahí busco más un poco la rareza, personajes a lo mejor más especiales. Bueno, luego al final del vídeo, si conseguimos llegar, veremos alguna pieza del mundo bizantino, el mal llamado mundo bizantino, ¿no? Y es donde más me especializo yo. De lo otro, pues tengo también, pero miro más a lo mejor que me guste, lo histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo. Pues aclarada esta duda, pues vamos a empezar. Voy poniendo la primera moneda. Ujú. Vale, antes de a cámara, afuera de cámara, ya he metido la pata. Bueno, más o menos los tiros iban por ahí, ¿no? Yo he dicho que era un Alejandro Magno, pero parece Ujú. ser que es una medio verdad, ¿no? Que la figura que he puesto en pantalla, pues sí que correspondería a Alejandro Magno, pero ya no fue acuñada por este hombre, porque este hombre ya llevaba muerto una Sí, temporadita. a ver, esto corresponde a una moneda helenística, una moneda de plata helenística, de hecho es un tetradracma, ¿vale? Tenemos los dracmas, que pesan unos 4 gramos y pico más o menos, y luego los tetradracmas digamos, de los estandaráticos, que pesan 17 con algo, ¿vale? 17,17 sería el peso teórico más o menos. Entonces aquí tenemos un tetradracma, ¿vale? En el anterior programa vimos un dracma. De hecho, de Alejandro, no, Filipo III Arrideos. ¿Mm? Ujú, Este, en cambio, es un tetradracma de tipo Alejandro, es decir, Alejandro en vida pues acuñó de este tipo de dracmas y de tetradracmas de plata, además de monedas de oro, de sateras de oro, etcétera, pero bueno, en este caso es un tetradracma, y acuñó un montonazo, millones y millones, ¿vale? O sea, por eso hay tantas. Tanto dracmas como tetradracmas, también sateras de oro, también acuñó millones. Te das cuenta que este hombre conquistó el mundo, básicamente. Entonces, pues bueno, acuñó mucho en el sí. poco tiempo que tuvo, ¿no? Has dicho lo de la Eh, conquista del mundo. Y yo creo que no hay personajes más relevantes en la historia de la humanidad, o pocos hay más relevantes. Podríamos poner a Jesús, ¿no? O a Mahoma, sobre todo en el aspecto religioso, porque en el impacto que dejó, pero es que la huella de Alejandro es brutal, que en tan poco tiempo, en 10 años que conquistó el imperio persa, el mundo es que lo puso completamente patas arriba, ¿no? Cambió toda la fisionomía del Oriente Próximo, pero radicalmente, hasta el punto que la sí, lengua común sería el griego y los usos de costumbres serían también el griego. Es como curiosidad, más que nada, me llama muy y poderosamente la bueno, atención. y en historia monetaria también. A ver, los tipos de Alejandro no son tipos que vengan, o sea, que sean originales completamente de él. Por ejemplo, el típico rostro de este personaje con piel del león de Nemea, este Hércules, ya lo utilizaba su padre en los didracmas, ¿vale? O sea, es decir, esa parte no es original. Lo que sí que se va a coger es que a partir de este momento, todas las monedas del mundo helenístico pues van a tomar un poco el ejemplo de este tipo de moneda. Este tipo de moneda es tipo de moneda Alejandro. De hecho, si ves detrás del Zeus, de la vara de Zeus, veis que allí pues pone la palabra Alejandro. Pero ¿qué pasa? Que esta moneda no está acuñada por Alejandro, es una acuñación póstuma. Una acuñación póstuma hecha por otro monarca, en este caso por Seleuco I Nicator. De hecho, esta moneda está acuñada en Babilonia, ¿vale? En la antigua Babilonia, pues aquí tenéis un ejemplo de plata acuñada en Babilonia, ¿no? En la ciudad donde murió precisamente Alejandro, y de hecho, si no me equivoco, es la capital donde estaba el Imperio Seleucida. Sí, Entonces, si no me equivoco, bueno, no en ando muy origen, sí, porque después se fundaría la ciudad que llevaría el nombre del Imperio Seleucia, creo que era Seleucia. Me Ujú, corrijan, no es mi especialidad, la época está de los diadocos, pero bueno, creo que por ahí van los tiros. Si alguien lo sabe, que lo comente, que lo ponga en comentarios. Y sí, en principio ujú. fue Babilonia, capital de antaño, de viejo raigambre. Exacto. Bueno, en la acuñación póstuma de un reinado era algo común en el mundo helenístico, no es el único ejemplo
y podía ser usado este tipo por todos los sucesores de una misma dinastía. ¿Por qué? Bueno, pues para el monarca era un método de continuidad y legitimidad, el hecho de portar, de acuñar esa misma moneda. Y luego, además, para el pueblo y en general para la sociedad, era un método práctico para continuar con una moneda que era ampliamente aceptada. Algo parecido a lo que sucedía pues, con el tetradracma ateniense, ¿no? que vimos en el otro programa, que era bueno, pues, la legitimidad y sobre todo de la democracia ateniense, su continuidad y sobre todo pues que era una moneda ampliamente aceptada en esa parte del Mediterráneo, en gran parte del Mediterráneo. Y luego pues lo que os he dicho, este tipo estaba relacionado con los didracmas de Filipo y varios reyes macedonios. Y luego, claro, tú dirás, ¿quién es el que aparece en el reverso? ¿Quién es el que aparece en el reverso? Lo hemos dicho antes, pero bueno, dilo tú también. ¿Quién aparece en el reverso? A mí me parece la figura de Zeus sosteniendo la Vale, égida y el águila, su animal mensajero. vale. Vale, pues al parecer hay aunque no te lo creas, esta deidad barbuda, en trono con cetro y águila en su mano derecha, ha causado cierto problema de identificación. ¿Por qué? Porque un macedonio, alguien de la Hélade, ¿no? Vería esto como tú lo ves, como Zeus. Sin embargo, esta imagen está modelada con una moneda contemporánea una estátera del sátrapa persa Mazaeus, con Baal de Tarso sentado. ¿Vale? Ujú. Y entonces, ¿por qué esto? ¿Qué razón puede tener? Pues porque se dirige a dos audiencias, porque estas monedas las acuñó ya cuando estaba en campaña. ¿Vale? Entonces se dirige a dos audiencias, la Macedonia por un lado y la persa. ¿Vale? O sea que tiene Esa parte. una doble Sí, identificación, ¿no? Una doble sí, finalidad. si tú buscas el bar de Tarso sentado, esa estátera, tú lo buscas y verás pues bueno, pues que aparece prácticamente el mismo tipo, pero en vez de Zeus es Baal. Pero no es que es allá, no, o sea, es anterior. ¿Mm? Ujú. Entonces, yo me imagino que lo haría con una intención parecida a lo que te he dicho. No deja de ser una teoría porque no deja de ser un problema de identificación de la deidad que tenemos muy claro, ¿no? Zeus con tal, cuando lo ves cuando se describe la moneda, ¿no? El reverso, Zeus sentado en trono con tal, piernas cruzadas o piernas paralelas con águila en mano derecha, ¿no? Pues a ver, hay un cierto problema de identificación debido a esto, ¿vale? Entiendo. Bueno, y luego, pues aparte, muchas ciudades, lo que hemos dicho, fue una moneda muy, muy, muy aceptada, estos tetradracmas. No son los únicos tetradracmas, hay diferentes, como luego veremos, hay de diferentes monarcas, de los diádocos, ¿no? Pues algunos adoptaron durante un tiempo esto, luego otros pues empezaron a poner su propia imagen y las monedas cívicas que había en las ciudades empezaron a abandonar y adoptaron acuñaciones locales de Alejandro. El estándar ático se convirtió en estándar internacional, fue, digamos, un modelo bastante abierto y hubo un montón de monedas en circulación. ¿De acuerdo? Y las siguientes monedas que se hicieron de esta época helenística tienen tipos y las leyendas están colocadas de una manera similar, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, allí la palabra Alejandro, que está puesta en vertical. Bueno, pues las leyendas serían también en general puestas en vertical con diferentes deidades, pero bueno, sería como una norma general el anverso una imagen, sea la del emperador, sea la de Hércules, sea la quien sea, o sea, el emperador, perdón, el monarca, tal, y en el reverso una deidad, Ujú. sea Zeus, en este caso, sea Apolo, sea Neptuno, sea... Eso sería en asimilación a la divinidad, para asociar las Ujú. características del monarca con esa divinidad en concreto, o como la divinidad protectora que tenía este monarca en vida. Puede ser que sea uno de los motivos. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, Lisímaco tenía una Atenea en el reverso, ¿vale? Las monedas, los tetradracmas de Lisímaco son preciosos, son muy bellos.
tenían en este caso una Atenea, pues no lo sé, relacionado a lo mejor pues con alguna batalla en la que le pudo favorecer o no estoy muy puesto del todo, pero claro, debía de ser algo así. Ujú. Pues esto lo Pero podría... perdona, pero eran tipos que a veces superaban al monarca que la acuñó originalmente, ¿eh? Por lo que te he comentado antes. Ujú. Claro, teniendo en cuenta que Alejandro Magno ya había muerto en el momento que se acuñó esta moneda, esto Ujú, lo podríamos utilizar como puente para pasar a la siguiente moneda, si te parece bien, que ujú. podríamos ver una repetición de los tipos, que ya veríamos un monarca que seguramente estaba vivo en el momento de la acuñación. Y aparte que también me has dicho que tiene una característica muy especial esta moneda, que me has dicho también fuera de cámara, ¿no? La de Ptolomeo Está II. en concreto, sí. A ver, esto se trata de un tetradracma egipcio, ¿no? De Ptolomeo II. Ahí vemos, el que aparece allí no es Ptolomeo II, es Ptolomeo I. Estamos viendo otro ejemplo de una moneda que se usa en el anverso, el retrato, la cabeza de una persona durante muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? En este caso de Ptolomeo I Soter. Pero esta moneda es de Ptolomeo II. Suelen tener en el reverso siempre el águila sobre el rayo. ¿De acuerdo? El rayo, ¿no? El símbolo también de Zeus, el águila. Y en concreto esta moneda es de Tiro. ¿Por qué? Pues porque en esa época Tiro pertenecía también a Egipto, ¿no? Al reino de Egipto de los Ptolomeos. Entonces, tenemos a esta moneda de Tiro, tenemos una serie de símbolos y lo que caracteriza a esta moneda, que es, como veis, tampoco es que sea un monedón porque está muy, muy desgastada. De hecho, también vemos una prueba en el anverso vemos como una prueba de la plata, ¿no? Que tiene ahí una línea, ¿no? El pobre Ptolomeo I tiene una raya en la cabeza. Pero es lo que caracteriza esta moneda, yo sin saberlo, porque a mí el numismático de Damián Salgado me lo comentó después, riéndose, ¿no? Dice, pues mira lo que tienes, ¿no? Me dice, a ver, no es que sea una moneda especial, muy cara, nada, al contrario, ¿eh? Nada más lejos de la realidad, pero sí que es verdad que es un tipo único, o sea, es una moneda única porque es de Tiro y luego los monogramas que tiene, esas marcas que tiene al lado de la cabeza esa M que tiene al lado de la cabeza del águila y la que tiene entre el rayo y las patas, pues bueno, indican un determinado año, creo que es el año primero, porque pone año de indicción, creo que es el año... No, el año primero, no, el año 11, puede que sea, no estoy seguro, año 11. Y del año 11, con esa marca de valor que tiene debajo, de valor no, perdón, esa marca que tiene debajo de las patas, solo está esta moneda, básicamente. O sea, no es que este tipo hay muchas, pero con estas marcas determinadas, solamente está esta. Qué ¿Vale? En el último curioso. catálogo que se hizo, sí. Sí, y entonces era una moneda que al parecer estaba en un estado también un poquito que a veces no se leía muy bien y decían que, bueno, que al parecer creían que había existido una así, pero, no es, pero bueno, digamos que desapareció, se perdió, tal. Y me dice Damián, pues mira, esa moneda que la tienes tú. Bueno, una anécdota, ¿no? Una anécdota. Bueno, pues eso, los Ptolomeos usaron básicamente en su mayoría este anverso, ¿no? De Ptolomeo I Soter en sus tetradracmas. Vimos, me parece que en el otro programa, otra moneda también tolemaica, en este caso eran bronces enormes, con las águilas, ¿no? En el reverso y a Zeus en el anverso, Ujú. ¿vale? Con esto. Son monedas muy especiales. Las monedas egipcias de Ptolemaicas son muy atractivas, monedas muy atractivas, muy coleccionadas, tanto los bronces como las tetradracmas, y son muy bonitas. Y bueno, por supuesto, veis el mismo ejemplo. La cabeza, por un lado, en este caso de Ptolomeo. Ptolomeo I es el primero que se hizo retratar en vida, ¿vale? En una moneda. Y en el reverso, pues una deidad. En este caso, pues la representación de Zeus.
Sí, a mí me un llama mucho águila. la atención la cabeza del monarca, que se ven todas las características del monarca helenístico por excelencia, ¿no? La diadema real se puede vislumbrar debajo Exacto. de ese típico peinado, ¿no? De la época. Y bueno, la faz, ¿no? Lo que sería el rostro, que también tenía ese toque hiperrealista, ¿no? De la época, que se esfuerza por... Sí, es un toque hiperrealista, pero si te fijas, bueno, esto es lo que hablamos la otra vez, de ese estilo patético. Sí, totalmente, totalmente. No me acordaba. Sí, sí. Es decir, no es un estilo como, por ejemplo, podemos encontrar en Augusto o en Trajano, en las monedas, luego los denarios imperiales, ¿no? O los estercios imperiales, ¿no? Si te fijas, es un estilo diferente. Sí, ahí quería llegar yo, porque el hombre se podía ver reflejado, bueno, quien fue su hijo, ¿no? El que acuñó esta moneda, por lo que me has dicho, pero que lo podía ver representado en la flor de la juventud, ¿no? Con 20 y pico de años, por poner un ejemplo, y ¿Mm? escogieron, pues ya, pues un hombre bien entrado en edad y con todos entre Pero es comillas, que es sus defectos. es la que escogió su padre. O sea, Mm. esta es la imagen que escogió Ptolomeo I. A ver, también hay monedas de Ptolomeo I con su propia representación. Claro, o sea, esta es la misma representación que van a utilizar con diferentes estilos a lo largo que va avanzando la dinastía Lágida. Van a utilizar diferentes, o sea, la misma representación, pero los estilos van cambiando. ¿Vale? O sea, que no tengo más monedas de estas para mostrártelo. Pero el estilo va cambiando un poquito. Sigue siendo parecido ese estilo, ¿no? Así como tristón, como... Mm. Pero sí, como con los rasgos muy... No sé, es que no sé qué ejemplo ponerte de alguna escultura famosa que tenga este tipo de esto, pero bueno, alguna imagen me viene, pero no sé decírtelo, ¿no? Por ejemplo, la anterior también tiene un poco este estilo, si te fijas, La ¿vale? voy a poner. Ese Alejandro es más joven, pero no deja de tener ese estilo. Luego vas a la moneda de Ptolomeo y es un señor más mayor, con un estilo parecido. Y luego nos vamos a Trajano y es que es completamente diferente. Sí, bueno, Adriano, más o es menos un estilo. Ese, conservan los rasgos básicos de su fisionomía, pero vamos, sí, que se han quitado sí, a alguna veces arruguita. sí, exacto, exacto. Bueno, pues si quieres, ya dejamos el mundo helenístico, ¿eh? Y Y pasamos a la vamos al siguiente. mundo romano. Sí, y A vamos ver, al mundo romano. he puesto esta, a ver si me dejas tirarme un poco a la piscina. Interpreto que en el reverso sale el rapto de las Sabinas. ¿Es posible? Exacto, Pues mira, he hecho mis deberes numismáticos. exacto. Estas monedas suelen estar descentradas, ¿vale? Pero en general suelen estar descentradas, pues eso a veces no aparecen determinadas leyendas. A ver, se trata de un denario que representa en su reverso, como bien dices, el rapto de las Sabinas. Aparecen dos romanos, en este caso dos soldados, bueno, dos soldados, dos romanos, ¿no? Dos delincuentes romanos, y están raptando a dos mujeres. Entonces está representando el rapto de las Sabinas. ¿Por qué? Pues porque en el anverso, si te fijas, aparece el rey Sabino Tito Tacio, ¿vale? De hecho, ves la leyenda que pone Sabín. Y en el reverso, que no se ve, aparece la leyenda del monetario, ¿no? De la gens Tituri, que, por supuesto, pues recrean eso de ese antepasado que decían que era el rey Sabino, ¿no? De Tito Tacio, Al que le ¿de robaron las acuerdo? chicas. Como curiosidad de El, decir, si habéis visto la serie de Romulus, no sé si tú la has visto, has no, conseguido no la he verla. visto, no. Pues en la segunda temporada, el chique ese, es que no sé cómo definirlo, es muy extraño. El chaval este de 15 años que ponen como rey, se supone que es el rey Tito Tacio. Pues bueno, pues aquí lo tienes, la representación que hacían de esa moneda. Bueno, luego esa marca de allí, tampoco se sabe bien lo que es ese monograma. Parece como una T, una A.
hay diferentes tipos, ¿vale? De monogramas, no es el único que hay. Hay veces que en estas monedas parece que se tiene que saber todo y a veces no se sabe, ¿eh? Aparecen símbolos que, bueno, pues en unos casos pueden ser una marca que hacían los monetarios, ¿no? Para indicar emisiones, una marca de emisión, tal, pero en este caso hay casos que tampoco se sabe muy bien, hay veces que hay monedas con un montón de diferentes símbolos diferentes que se acuñan y aún no se sabe eso que puede significar, hay teorías, por supuesto. Y este es un caso, ¿no? Y bueno, lo que vemos, a ver, esta moneda, por ejemplo, pues la tengo por su valor legendario, histórico. Es una moneda común, no es algo raro, pero es una moneda muy especial, donde aparece un hecho muy relevante de la historia romana, que es el rapto de las Sabinas. Totalmente ahí del folclore, básicamente. Exacto, exacto. Te iba a preguntar sobre su datación, más o menos. Ay, no, ahora no estoy seguro. No estoy seguro. Pero Ahora me pillas. es republicana. Es republicana, sí, es un denario republicano. Digamos que vamos a datarla entre principios del siglo segundo, no, principios no, digo, mitad del siglo segundo más o menos, por allí, hasta, digamos, la época de imperatorial, hasta la época de César, de los triunviratos y todo eso, ¿no? Más o menos unos 100 años, un margen de 100 años, pero exactamente, a ver, se sabe esta moneda de quién es y tal, pero es que ahora me pillas, más o menos por esa época antes de Cristo, ¿vale? Ujú. Ahora ya, si te parece, podríamos pasar a la siguiente y ya entraríamos en la época Sí, imperial. Sí, de este también vale, he hecho los deberes, porque puedo ver, este es Tiberio, ¿verdad? exacto. Pues Ujú, hay que venir preparado. sí. A ver, este es Tiberio, además, Tiberio en estas monedas se hicieron muchas, se emitieron muchas y hay diferentes, ahí se puede ver un poco también los diferentes grabadores, porque Tiberio tiene diferentes estilos, lo que pasa es que a mí me gusta mucho este estilo con esa nariz ganchuda, esa barbilla picuda, esos ojos de reptil. Entonces, a mí este estilo de Tiberio me encanta porque es la imagen típica de un emperador romano frío. Bueno, Tiberio tiene sus claroscuros, ¿no? Este emperador, pero tiene ese típico rostro de emperador frío, no sé, también con sus cosas, ¿no? Con sus historias. Y además este denario tiene mucha relevancia porque es conocido como el denario del tributo. El denario del tributo que se dice que fue el denario que puso de ejemplo Jesucristo para decirle, bueno, pues ¿quién aparece aquí? ¿No? Dice, pues César, pues dad al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el denario que se supone que es el denario del tributo. También podría ser un denario, por ejemplo, de Augusto. ¿Eh? Pues podría ser un denario de Augusto, que también era César, y lo puede poner de ejemplo, ¿no? Pero bueno, se dice que este es el dinero del tributo porque en esa época quien estaba allí en el imperio, ¿no? Gobernando el imperio era Tiberio. De hecho, que se considera Tiberio el primer emperador. Augusto está ahí como una transición, ¿no? De la república, ¿no? Una cosa un poco extraña, ¿no? El primer Bueno, príncipe, no sé. según a qué historiador cojas. Si coges a Maribel, ya te pone como emperador a Pompeyo. Todo es debatible. Claro, claro. Bueno, y aquí pues eso, pues podemos ver en el reverso bueno, la leyenda pontífice máximo, ¿eh? A Livia, su madre, sentada, también pues bueno, sentada como hemos visto antes, ¿no? Como un Zeus, en trono, con la vara de mando, y en su mano izquierda, no sé si lleva un palladium, o no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, tendría que revisarlo. Pero bueno, pues ahí tenemos a Livia, la marca de Exergo y en el anverso pues a Tiberio. ¿Vale? Tiberio laureado, bueno, pues con la leyenda, ¿no? Tiberio, Caesar, hijo del divino Augusto, exacto, Augusto, hijo del divino Augusto. ¿Mm? Pues ahí lo tenemos.
Es un emperador que si no se sabe su historia, le recomiendo encarecidamente que leáis su biografía por Cayo Suetonio. Que bueno, a ver, que a pesar de ser el Ola de Roma, pues dice cosas bastante interesantes sobre este señor. De hecho, a mí es una de las Sí. figuras que más me interesan porque ¿qué no habrá de mentiras sobre su persona? Parece ser que era un personaje que era poco carismático y que estaba poco interesado en reinar, bueno, en gobernar. Y encima, para más Inri, se fue la última opción de Augusto, en plan de que se le habían acabado ya todos los sucesores y ya lo adoptó porque no le quedaba más remedio, porque dice, mira, se me han muerto los nietos, mis hijos adoptivos, no me queda nadie, mira, que calienta Druso, que sales. Druso murió también, que Druso era una gran opción, ¿no? Era el hermano de Tiberio, ¿no? Hermano Druso. pequeño encima. Pequeño, pero era la era el favorito, que era muy carismático y la gente lo quería mucho, ¿no? Después los piques que tenía con Germánico también, documentados, de que recelaba mucho Germánico, que por contra de Tiberio, que sí que fue un grandísimo general, pues se ve que había una guerra fría entre este personaje y Germánico, que era muy querido por la plebe, que en ese momento pues había restaurado el honor de Roma consiguiendo dos de las tres águilas que se habían perdido en Teutoburgo. Pues bueno, Germánico era hijo de Druso hijo de Druso, sí, era hijo de Druso y de Antonia, y Antonia la y de mano. Antonia, y de Antonia, fijaos, ¿eh? O sea, como las. Bueno, estudiar el árbol de los Julio Claudios es potente. Total, o sea, una genealogía, Calígula tenía una genealogía allí, venía de Marco Antonio, bueno, de los de la dinastía Libia. No, de la dinastía Libia venía, porque Druso, sí, Calígula, claro, Druso era era hermano de de Tiberio, Marco de la Antonio, de los dinastía Julios, de de los los Julios, Claudios, tenía una genealogía, pero brutal, brutal, brutal. Sí, de, sí, los tenía todos. de Los tenía Visanio todos Agripa ahí. también De tiene. Agripa, Sí, porque exacto. piensa que Germánico estaba casado con Agripina la Mayor, que esta a la vez era hija de Julia, hija de De Augusto, Julia, hija de y de Augusto. Marco Visanio Agripa, ¿no? Estudiarse, que a lo mejor he hecho algún patinazo, porque creo que era Antonia la Menor, la que estaba casada con Druso, con Druso el Mayor, porque después está Druso el Menor, que es el hijo a la vez de Tiberio. Bueno, es una historia fascinante, la recomiendo que la busquéis por vuestra cuenta, o si acaso ya miraré de hacer algún programilla dedicado a esta figura, porque para mí Tiberio es un personaje que da bastante juego y creo que también tiene muchísima leyenda negra. Sí, sí. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente. Sí, esta vez aquí ya no he hecho los deberes, esta ya no la reconozco. Vale, en el programa anterior os dije que de Cayo, del emperador Cayo, de Calígula, había, sobre todo había muchos cuadrantes, pero era complicado conseguir una moneda donde apareciera su rostro. No es que fuera complicado, son monedas que son comunes. Estos ases que tenéis aquí son comunes, pero no es sencillo verlas. No es sencillo ver el rostro de Calígula en la moneda, bueno, menos en un denario, pero en este tipo de monedas que son más comunes tampoco salen demasiadas. Entonces merece la pena, pues bueno, esperar un poquito y pillar alguna de estas, ¿no? En este caso, pues bueno, ¿qué vemos? Pues vemos a Calígula, la cabeza de Calígula, además bastante bien, con una pátina verde muy bonita. Esto es un as, se trata de un as, ¿vale? Dentro del sistema de divisores de romanos, de la modificación de la reforma de Augusto, la reforma monetaria de Augusto, tendríamos el denario y luego los denarios pues equivaldrían a 16 ases, ¿de acuerdo? Entonces esto sería un as, que sería, digamos, dentro de la moneda de bronce, la tercera, porque estaría sextercio, que sería la mitad del as. Estaría luego el dupondio, que serían dos ases, y luego estaría el as. Y luego tenemos el semis, que es la mitad del as, ¿vale? El cuadrante, etcétera. Y bueno, esto se trataría de un as, y bueno, que vemos allí, pues bueno, tenemos una leyenda enorme, o sea, una leyenda que da la vuelta, da la vuelta por completo, ¿no? Luego habrá otros emperadores, por ejemplo, Nerón, tal, que aún tendrá más titulaturas, pero claro, en este caso, como es germánico, pues germánico ocupa un montón. Y bueno, ¿qué vemos allí? Pues Cayo, Caesar, Augusto, Germánico, Pontífice, Máximo,
tribuna potestas, ¿vale? La leyenda lo podemos ver allí, ¿no? Todos, digamos que ahí aparecen el poder religioso, el poder, digamos, social, ¿no? El tribuna potestas, ¿no? El poder, Sí, el no, poder de veto que tenían los tribunos de la el plebe poder de que... veto, exacto, el poder de veto, en Pontífice Máximo el poder religioso, Augusto, digamos, pues el poder sagrado, ¿no? Podríamos Sí, decir, ¿no? la primacía del Estado, ¿no? En ese La momento primacía, ya se había convertido en exacto, sinónimo de princeps. exacto. Faltaría a lo mejor el imp de Imperator, eso faltaría en esta titulatura. Y bueno, en el reverso podemos ver un bonito reverso de esta, con las balas S y la C del Senado Consulto, que aparecían básicamente en estas monedas de bronce acuñadas en Roma, ¿de acuerdo? Y aparece ahí claramente Vesta, con la gráfica. Bueno, esta es una moneda muy, muy bonita. Bueno, está, yo creo que está bastante bien, está bastante decente dentro de cabe. Y bueno, y aparece Calígula, que no es habitual Claro, tener una moneda con su cara. porque había sufrido la damnatio memoriae, que habían destruido todas sus estatuas y todos sus restos para que la historia lo olvida, ¿no? La condena al olvido. Y Exacto. aquí, desde mi humilde opinión, completamente neófito en la materia, sí que Ujú. puedo, la típica, ¿no? Sí que puedo distinguir la típica cara de Calígula, ¿no? Con ese ceño fruncido, que siempre que vemos sus esculturas y sus Sí, representaciones, que parece que siempre está enfadado, ¿no? Frunciendo el ceño, esa mirada de los 1000 metros. sí, 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 sí. Sí, cuando Sí, se distingue un poquito, sí, sí. es que A ha ver, está sido muy bien del, la moneda. es que Está muy bien perdona, la moneda. es que ha Sí, sí, dime, sido, dime. es que ha sido decir Calígula y automáticamente, pam, ¿eh? Como si se encendiese algo. Digo, anda, mira, ahí está. Y sí, básicamente por eso, ¿eh? Por el ceño. Me digo, anda, mira, está enfadado. Sí, 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 sí. Pues a ver, esta moneda, pues como veis, está, a ver, no es que esté conservada perfectamente para nada, pero en el anverso, pues podemos distinguir eso, ese pelo, ¿no? Esos bucles, el cuello, lo que dices tú, ¿no? Los ojos, el ceño, ¿no? La expresión. Se puede ver la expresión, no un borronado que dices, ah, pues mira, esto se distingue el perfil de Calígula. No, no. Se puede distinguir la expresión de este emperador, ¿no? Y luego, pues en el reverso, pues se puede ver allí, pues Vesta con esos pliegues, ¿no? Sentada, esos pliegues en esa túnica, ¿no? Que llevaba. Una moneda bonita. A ver, a mí, antes me has preguntado que los criterios. Pues, por ejemplo, esto sería un criterio de una moneda histórica, una moneda especial, de alguien que no suelo ver demasiado y además es bonita. ¿Vale? O sea, ese criterio también es importante, que Ujú. la moneda te guste. Por ejemplo, yo en las compras que puedo hacer descarto muchas veces, aunque la moneda sea especial, si la moneda no me gusta. Hay excepciones, ¿eh? Hay monedas que siempre están hechas polvo. Pero si hay una moneda que no me gusta, no, no. No, en mi colección no tengo monedas que no me gusten. Y si tengo alguna es porque me he precipitado. Pero en general no me gusta tener monedas que no me gusten. ¿No? Y la carga Aunque, histórica de la moneda, ¿no? Del personaje que está reflejado, porque, jolines, quién no conoce el famosísimo Calígula, ¿no? El paradigma del emperador excéntrico y bueno, exacto. excéntrico y loco, que como ha pasado por el filtro de la historiografía. Que Sí, bueno, estos emperadores son muy atractivos, como te dije la otra vez. Estos emperadores malvados, ¿no? Los, entre comillas, algunos. Este Nerón, Domiciano, Cómodo, este tipo de emperadores, pues son muy, muy atractivos. Y como son atractivos, tienen más demanda. ujú. Entonces también entre que a lo mejor no hay tantos y además tiene más demanda, pues claro. En este caso no, porque los ases son más abundantes. Pero, por ejemplo, en denario, pues te puedes imaginar, ¿no? Es más La idea. complicadete. Cuando salen, si salen, por ejemplo, los denarios de Claudio, dices, no, Claudio tiene mucha moneda, mucha, mucha, siempre sale algo de Claudio. Pero un denario de Claudio es mucho más raro. Y también son monedas que suele querer mucho la gente, ¿no? Entonces ahí ya llegas ahí sí la gente que compite por ciertas monedas ya tiene un nivel adquisitivo bastante mayor. Nosotros nos conformamos con monedas, ¿vale? Mm. Para nosotros esto ya es un pequeño lujo y mira que no es algo caro,
pero ya es un pequeño lujo. Pero y ya cosas más allá, ya no hablo de oro, de aureos, de oro yo ni tengo nada. Tengo Vamos, nada. irrealizable, ¿no? Tendría que tocar la lotería o qué. Es que, claro, encima, primero, el oro ahora ha subido muchísimo con esto de la inestabilidad política. Y luego, históricamente, pues el valor sube muchísimo más. No es lo mismo comprarte una moneda de oro tipo bullion, que te puede costar lo que pesa el oro actualmente, más o menos, lo que valga el oro actualmente, a comprarte una moneda de Nerón de oro. Eso, aparte de el peso en oro, pues también tiene su valor histórico que te puede llevar a costar, pues, miles de euros, ¿no? 1.000 euros, 2.000 euros. Qué, bar- Depende. qué barbaridad. O sea, que si me quiero comprar un Aureo de Nerón, tengo que ahorrarme la nómina de un par de meses para... Depende. Si a lo mejor ese Aureo está en muy buenas condiciones, te puede costar miles de euros. Si está en peores condiciones, pues igual con 1.000 y pico euros lo puedes conseguir. Depende de la demanda, de que en la subasta, de todo. Qué Claro. curioso. Yo para Mm. finalizar ya con esta moneda, ¿no? Hablar un poco del perfil de Calígula. Tengo un programa con Paco Álvarez Romano, que si nos ve, mando un saludo desde aquí, en el que abordamos la figura y el perfil psicológico de Calígula desde las fuentes. Claro, dudando mucho siempre de las fuentes, ¿no? Porque al fin y al cabo son escritas por quien fueron escritas y tiene una clara, un claro sesgo político, ¿no? Ujú. Pero él también lo he mencionado en otros programas así muy a abuela pluma, de que Calígula es un personaje que hay que entenderlo, ¿eh? Que si ves la vida que tuvo y el entorno en el que fue criado y educado, ¿no? Y lo que le tocó vivir, entenderíamos un poquito el porqué de esas excentricidades. Sí, bueno, también como otros villanos, emperadores villanos, tuvo dos etapas, ¿no? Una etapa buena y una etapa mala. Sí, parece ser que Y él te- y tuvo te- ahí un síncope que le cambió, sí. que cuando se recuperó, pues vino totalmente transformado y se convirtió en el monstruo, ¿no? Como dice Suetonio, se ha hablado de la persona, ahora os hablaré del monstruo. Y empieza ahí a Mm. ponerlo, como se dice vulgarmente, ¿no? A ponerlo a parir, vamos, no deja en muy buen lugar hasta el punto que nuestra percepción que tenemos sobre él hoy en día, en el siglo XXI, es totalmente negativa. Pero bueno, os recomiendo que veáis el programa, no por darme autobombo, pero que un poco sí, pero ahí se explica bastante bien un poco la biografía de este hombre y la verdad que es muy interesante, ¿eh? Pues lo veré porque no lo he visto. Con Paco Álvarez, Un ¿no? Paco El Álvarez. que escribió el libro este de. ¿Cómo se llama? El último. El último es de Roma Underground. Ese. Sí, Roma Underground. habla un poquito de lo que sería la Roma de los bajos fondos, bueno, la Roma de la gente de a pie con el idioma que le caracteriza, ¿no? La jerga que le caracteriza, ¿no? De esta tan dicharachera, de hacer pequeñas bromas y chascarrillos. Está muy bien, lo recomiendo encarecidamente. Es de nuestra cuerda, ¿no? Este. Sí, es amigo, es amigo. Es amigo. Confraternizaría bastante bien con él. Tuve el placer de conocerlo personalmente cuando estuve en Madrid de paso y es muy guay, es muy guay. Mm. Pues vamos a seguir hablando de monedas, ¿no? Porque esta moneda tiene también una carga histórica, aunque se pueda apreciar poco, tiene una carga histórica bastante potente también. Sí. A ver, sí, la verdad es que esta moneda la cogí porque me gustó. Pero no es una moneda que se distinga, por ejemplo, en el reverso se distinga bien el año de acuñación, eh, ni se distingan las leyendas, pero me gustó porque se distingue muy bien de quién es, por ese signo de, digamos, litúrgico. ¿Eh? Esta moneda es un pruta, una moneda que circulaba en Judea, ¿eh? Ahora que está tan de moda, Mm. circulaba por Judea, de Poncio Pilato. ¿Mm? De elementos antiguos, de elementos que se han encontrado en la arqueología, está las monedas y está otro elemento que se encontró hace unos años, que confirmaba la existencia de Poncio Pilato, como tú ya sabrás. En las monedas se confirma por el emperador que pueda aparecer. Y ya sabemos que Judea tuvo varios procuradores. Uno de ellos fue Poncio Pilato. Bueno, pues esta moneda pertenece a este hombre, a este procurador de Judea,
que no eran los que gobernaban realmente la zona, sino que dependían del gobernador me parece que de Asia o de Siria, es que no me acuerdo. ¿De quién dependían estos procuradores? Bueno, no era procurador, era prefecto de la provincia de Judea y dependía Ah, perfecto, y defendía perfecto. del legado de la provincia de Siria. De Siria, Sí, vale. es que Vale, esa prueba que dices tú, esa inscripción que se encontró en Caesarea Marítima, sí, eso. ahí es donde se confirma, bueno, donde se ratifica el puesto administrativo que sería el prefecto, ¿no? El prefecto sería algo así como el encargado, ¿no? O el Perfecto, responsable de, perfecto. y sería quien Ujú. administraría la provincia en nombre del rey, pero al no haber rey o no haber monarca, pues digamos que sería sería como el interino, ¿no? Entre comillas. Me estoy permitiendo mucha licencia, ¿no? Pero sería como al estar en el trono ausente, no haber monarca, en este caso en concreto, porque se ve que Herodes Arquelao, el el hijo mayor de Herodes el Grande que sobrevivió a una de sus purgas, que fue el encargado de esa zona en concreto, pues se ve que fue muy inepto y Augusto lo destituyó y puso directamente un prefecto, un administrador de esa provincia, porque Sí, digamos, sí, el otro claro. no sabía mucho Había, de... claro, había dos opciones siempre en estas cosas, ¿no? O se ponía a alguien que era de los suyos, que bueno, pues habría que sobornarle, habría que tenerle contento, pero conocía como por ejemplo en el caso de Herodes, ¿no? Que, o Es que se Herodes ponía, el Grande tenía una cosa muy buena de cara a los romanos, haciendo una pequeña lección de historia, que sabía mantener en orden a su pueblo, ¿no? Él pagaba su tributo, mantenía la provincia, bueno, el reino el reino vasallo que era en ese momento el reino de Judea lo tenía en orden y en el momento de su muerte pues fue dividido en cuatro trozos, ¿no? Sería la tetrarquía, ¿no? Tetras en griego ujú, creo que es cuatro, ahora no, cuatro, sí. corregidme Ujú, si me equivoco. ujú, A Herodes Arquelao, que era el mayor, le correspondió Judea y Samaria. A Herodes Antipas, que es el que sale en el juicio de Jesús, le correspondería Galilea y Perea. Y después habría otro Herodes, Herodes Filipo, le correspondería pues otra región, que ahora ujú, mismo no, de memoria no recuerdo, ¿no? Que no es el caso hoy ujú, tampoco. Y se ve que Herodes Arquelao, pues lo primero que pasó cuando se hizo cargo de esa facción del reino, pues hubo una rebelión bastante tocha en la cual incluso llegaron a derribar el águila de Júpiter de la fortaleza Antonia, ¿no? Que era donde estaba cuartelada pues, la guarnición romana de ese momento, que no está claro si era una vexillatio de alguna de las legiones de Siria o eran tropas auxiliares, ¿no? Pero claro, ya cuando Augusto vio que ese hombre no tenía la capacidad de mantener el pueblo apaciguado, pues directamente pues lo relevó del cargo y puso un administrador, ahora no me acuerdo tampoco del nombre, no sé, Gesio Flor, ahora no me acuerdo, pero puso ujú. directamente un prefecto para que administrase la provincia hasta, bien entrado creo que era el año 40, hasta que fue Herodes Agripa II. Bueno, o Herodes Agripa lo puso como rey otra vez nominal de Judea, pero hasta la fecha pues entraría a jugar esta serie de prefectos entre los que estaría Este Poncio. Herodes Agripa era el de las cadenas de oro. Sí, el que sale en el Evangelio de San Pablo, es el que sale en el juicio, en el Evangelio, perdón, en Hechos de los Apóstoles, el que San Pablo es el que. No, miento. El que se escapa de la cárcel. Ah, no me acuerdo si Sí, era Pedro sí. o Pablo. Yo es que en temas religiosos tengo que estar asesorado por mi amigo Aarón García, guía en Israel, que es el que me da la chuleta, ¿no? Y sí, pero básicamente pues entrarían a jugar dentro de esta sucesión de prefectos de Judea, que estaría aquí Poncio Pilato, que por cierto Bueno, era bastante pues duro y represivo. sí, sí, pues aquí tenemos la moneda de Poncio Pilato, que es uno de estos prefectos, y tenéis más representaciones de prutas de los prefectos, ¿eh? O sea, lo que, si no me equivoco, creo que están todos representados en las monedas y están todas identificadas con cada prefecto. Esta me Las llama la monedas, atención, perdóname. eh, sí, Voy a hablar un poquito más. ujú, El emblema este que sale, que es un litus. sí, ujú. Claro, tú imagínate, para los judíos, Debía de ser bastante porque ofensivo, porque el litus claro, es el instrumento con el que los augures dividían el cielo para para leer los auspicios, ¿no? Para ver. sí, yo creo que grecorromano está influido por grecorromano completamente, por Ales.
En ese momento estaba imbuido, sí, sí, estaba allí. Venga, ¿qué les podemos poner, no? ¿Qué les podemos poner para que...? Por eso, pues tenéis diferentes monedas de los Pruta. A ver, estas monedas, tanto las de Tiro, las de Cesarea Marítima, todos estos emperadores, ¿no? Estas monedas de esa zona de Judea, de la zona esta donde estaban los fenicios, ¿no? Son monedas muy, muy, muy queridas, muy buscadas, muy coleccionadas, porque en esa zona hay mucho, de esa zona hay mucho coleccionista, de esa parte del mundo. Además, son monedas muy queridas por lo religioso, ¿vale? Hemos visto una, o sea, la gente que es muy, muy, muy católica o muy religiosa, muy cristiana o judía o lo que sea, le encantan este tipo de monedas. El cristiano le encantará una moneda del tributo querrá un prutá de Poncio Pilato y querrá también, aunque no les guste tanto ya a los judíos, la que veremos a continuación. Pues espero que no me digan mucho los judíos, sabes que les tengo bastante aprecio, pero este es uno de mis emperadores favoritos. Bueno, pues como veis, esta es una moneda que habla por sí misma. Los romanos, cuando capturaban algo, en muchas ocasiones lo ponían en sus monedas como medio de propaganda. Y en este caso, pues aparece Vespasiano con toda su titulatura, ¿no? Y Caesar, Vespasianus, Augusto. Y lo más interesante es el reverso. Ahí, fíjate, con Damián el otro día lo escuchaba, ¿no? Me llamó la atención. Hay reversos aburridos y reversos muy divertidos o muy interesantes, ¿no? Un reverso aburrido, por ejemplo, no es que sea aburrido, pero son reversos, por ejemplo, yo que sé, el de una deidad que pueda aparecer mucho, o una alegoría que pueda aparecer mucho, o en la moneda republicana una viga, ¿vale? Que aparecen muchísimo en monedas republicanas, ¿no? En este caso es un reverso muy, muy atractivo, muy histórico, muy icónico y muy importante históricamente. ¿Eh? Porque se trata de la propaganda, de la captura de la conquista, digamos, de por fin de ese territorio que tan mal les hacía, ¿no? Que tan mal les daba, porque realmente tampoco les proporcionaba, no sé, les proporcionaba demasiadas cosas, pero eran muy porculeros y los consiguieron derrotar. Los consiguieron derrotar y hicieron esta moneda pues conmemorando esto. Hay varias, ¿eh? De Judea Capta hay varias en diferentes metales. Esta, por ejemplo, es la que más nos habla, en plata, en denario, pero hay varias conmemorando todo esto. En este caso, pues vemos Judaea, ¿vale? Judaea, vemos una representación de Judaea sentada, llorando, y lo que algunos piensan que es una palmera, no es una palmera, es un trofeo, ¿vale? Lo que tiene detrás es un trofeo con las armas capturadas de los judíos. ¿Eh? O sea, Sé que esta es una estaría moneda que... englobada en la rebelión del 68, ¿no? Del 66 creo que era. Uh-huh. Sí, sí, aún estaba. Bueno, Tito también creo que hizo alguna, puede que alguna conmemorando. Pero sí, sí, a ver, de estas hay varias. O Bueno, sea, ahí es Tito fue una colección. el que reventó el templo. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues es una moneda, además, esta moneda me gusta mucho porque en estas hay diferentes calidades. Sí, sí, que por Ahí favor. va. Algo ha Mira, ahora pasado. voy a mirar lo de la bibliografía porque he dicho el Ah, vale, 66. vale, vale, vale. Vale. Voy a ver mi chuleta. Ah, venga, venga. Pues No bueno, no pues me gusta decir ningún dato al azar, que después me funan. Bueno, pues en este caso, de este tipo de monedas, bueno, pues hay diferentes calidades. Em, no son monedas raras, suelen aparecer, pero son monedas también con una demanda moderada. O sea, son monedas muy queridas pues por la representación y más ahora, ¿no? O sea, en estos momentos que vivimos, bueno, los judíos siempre están de moda, no dejan de estar de moda. En el tema pues bueno, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con el Estado judío, con todo esto que está sucediendo ahora. O sea, digamos que la captura, hoy va, cómo está cayendo. Sí, por allí Bueno, también. lo que hay detrás es una galería
y madre mía, estoy escuchando cómo está cayendo. Y entonces, por ejemplo, Panonia, la Dacia, ¿no? Esas capturas, pero Judea, o sea, Judea capta, es muy, no sé, es una moneda muy especial. Totalmente de acuerdo. Porque fue Mira, el inicio, ¿no? Prácticamente a partir de Adriano, ¿no? Que digamos que es la segunda gran revuelta. Pero bueno, este fue el inicio de esa diáspora que empezaría por estas épocas y bueno, pues y hay de esos polvos estos lodos, ¿no? sí, sí, totalmente, mejor definido imposible. De hecho, podríamos decir que los Flavios les destrozan la casa y Adriano les echa de ella, ¿no? Exacto, Mira, exacto. la primera guerra judía del 66 al 73. Me faltaba, ahora no estaba seguro del año, si era año arriba o año abajo. También ellos tienen Pruta conmemorando la primera revuelta. De hecho, esa moneda también la tengo, la de la primera gran revuelta. Y luego, que es muy común también, pero luego es más complicado de conseguir la de la segunda gran revuelta. Esa es más cara, esa es más escasa, no hay, no sale tanto esa moneda, la de la época de Adriano, Sí, precisamente. la de Bar Kokhba, ¿no? Hay una con la Exacto, estrella, el hijo de la exacto, estrella. exacto. Esa es más complicada. Pero bueno, ya te digo, es una época, fijaos, si tenéis compartimentos para decir, hostia, me interesa mucho esta época, ¿no? Me interesa mucho esto, ¿no? Tenéis un montón de compartimentos para coleccionar, para adquirir moneda, para investigar, ¿no? Para tener un pequeño trocito de esa parte de la historia. No hace falta, por ejemplo, yo es que soy una persona que sí, me centro en lo bizantino, pero también me gusta tener una representación de la historia monetaria mundial, pero no hace falta. O sea, podéis quedaros en un pequeño trocito, además es más fácil, es mejor. No os volvéis tan locos, ¿no? A mí porque me gusta tener una idea contextual de todo, pero hay personas que dicen, no, mira, yo en la época de los Flavios, pues cualquier cosa, pues provincial, imperial, yo qué sé, de la época de Judea, de no sé qué, ¿vale? O sea, que tampoco hace falta coleccionarlo todo, ¿sabes? Ujú. Totalmente, sí, a mí me interesaría, por ejemplo, esta moneda porque es el rostro de Vespasiano, que es uno de los emperadores que más me interesan, ¿no? Esto es típico emperador pragmático que no venía de un origen muy noble, que digamos, la famosa anécdota del pecunia non olet, el dinero no huele. Perdón, sí, el dinero no huele, fue acuñada por él esa frase y me Sí, ¿no? parece Que era por el impuesto de la orina. el impuesto de la orina, Sí, que exacto, su hijo exacto. Tito le recriminó, así muy brevemente, le recriminó que hubiese puesto ese impuesto tan indigno, ¿no? Que hubiese puesto valor a la orina y el otro le cogió un puñado de monedas, se lo puso en la cara y dice, ¿ves? ¿A qué huele? El dinero no huele, ¿no? Eso sería Sí, uno de esos síntomas de ese pragmatismo, ¿no? Que envolvieron a este personaje. Muy interesante también, ¿no? El superviviente de una guerra civil entre la famosa guerra del año de los cuatro emperadores, la del 68. Pues Vespasiano prácticamente sería el que se llevó, como se dice vulgarmente, el el gato al gato al agua. agua. Un Totalmente. segundín, que doy la luz. Así, que si no me quedará a oscuras. Sí, porque vamos Bueno, viendo la pues progresión del tiempo. A medida que va pasando la tarde, se va viendo cómo se va oscureciendo a través de tu ventana. hace un día, y por lo visto ahí en las islas también está haciendo un día complicado. Sí, también nos está Sí, sí. cayendo. Hoy está perdonando, no es como ayer que nos cayó bastante fuerte, que cayó mucho en muy poco tiempo. Y ese fue el problema. Pero bueno, hoy es más contenido. Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente. Ujú. De hecho, la siguiente la tengo aquí. Bueno, tengo aquí muchas, ¿eh? Pero aquí la podéis ver Espera. para que veáis un poco el tamaño, ¿eh? El tamaño de este tipo de monedas. Y diréis, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Es un sestercio? ¿Es un as? Pues no es nada de eso. No es ni un sestercio, ni un as. Es una moneda que bueno, se llama dracma, de la época de Antonino Pío. Es una moneda provincial. A ver, numismática, porque esto puede parecer un lío. En la antigüedad, en la época romana, había monedas que eran acuñadas por el poder directamente, por el poder imperial, a las que llamamos monedas imperiales. ¿Mm? Las monedas imperiales eran, por ejemplo, las que se acuñaban en esta época, bueno, en épocas en Roma,
era anteriormente en Lugdunum, ¿vale? Se acuñaron también otras ciudades, Emerita Augusta también acuñó moneda imperial durante un periodo. Y la moneda provincial eran las ciudades o municipios o localidades o agrupaciones de ciudades, etcétera, que acuñaban su propia moneda. En los lugares donde había más necesidad por tema de población, de mucha más población, por ejemplo, en la zona de Asia Menor, Siria, todo ese tipo de zonas, se siguió conservando a lo largo de los siglos, hasta Diocleciano, la moneda provincial. Que luego ya con Diocleciano se abrieron un montón más de cecas y ya se volvieron prácticamente todas las monedas imperiales, ¿no? No es que no hubiera cecas antes, también había cecas, pero a partir de entonces las monedas, los últimos que quedaban, que eran en Egipto, por ejemplo, esta moneda es una moneda provincial egipcia, un dracma, pues seguían estando. Por ejemplo, las monedas de estas de Osca, Casaragusta, estas son monedas provinciales, pero que fueron sustituidas muy pronto, ya con Calígula, con Claudio, por moneda imperial. ¿De acuerdo? Ya digamos que a lo mejor por población, por cercanía de Lugdunum, de todo esto, pues bueno, pues no era necesario que las ciudades acuñaran su propia moneda. Siempre con el beneplácito de Dale. Entonces, digamos que eran ciudades que acuñaban su propia moneda para sus propias necesidades y de sus alrededores, que estaban con el permiso en ese caso, de los gobernadores o tal, y de las autoridades imperiales, y que, por ejemplo, pues podían poner para legitimar al monarca, o sea, al emperador actual, o podían poner otras cosas. No hacía falta que pusieran al emperador actual, ¿vale? Pero bueno, solían hacerlo. Por ejemplo, en este caso, esto es una moneda, ya os digo, es una moneda de Alejandría, un dracma de Alejandría. Las monedas de Alejandría son muy especiales, muy bonitas, muy variadas. Son únicas porque acordate que esa provincia es especial, tiene un sistema también propio monetario diferente. Y esta es una de ellas, de la época de Antonino Pío. Y lo más bonito de todo es lo que se representa en el reverso, lo que más me llamó la atención. ¿Qué se representa allí? Pues aparece un templo que no parece el típico templo de toda la vida, parece un templo más oriental, y aparece Isis sentada en trono con el niño Horus, con Harpócrates en sus rodillas. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis que también hay tipología de dioses egipcios en las monedas, sobre todo en las monedas provinciales de Egipto, en este caso de Alejandría. ¿Vale? Hay un montón, también aparece el horóscopo, o sea, hay un montón de variedades de tipos de este tipo de monedas, son súper interesantes. Coleccionar este tipo de monedas de Alejandría a mí me encanta. O sea, es una tipología, son monedas gordas, son monedas diferentes, muy especiales. Y esta pues, os lo quería poner porque es una moneda provincial, es diferente, no es una moneda imperial, no es lo típico que vemos, no es un sestercio, un denario, un dupondio. Son monedas con una tipología diferente, a veces con pesos parecidos, pero bueno, pues como veis, había otras cosas también. No estaba solamente el denario, el sestercio, había otras cosas por el imperio. De hecho, la moneda provincial dedicarse a ella es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de ciudades diferentes, porque esa época estaba repleta de ciudades que emitían moneda, algunas de manera más o menos oficial, los municipios, las colonias, otras emitían pues otro tipo de monedas más típicas. Estaban este tipo de monedas más por la zona, ¿no? Las de las alejandrinas, o sea, había un montón de tipo de moneda. Y por eso es complicado, ¿vale? Bueno, y luego, además que cada ciudad tenía su sistema político propio. claro, a ver, claro, por ejemplo, las colonias y municipios no, porque eran pequeñas Romas, ¿no? Y ahí pues básicamente eran monedas bastante más oficiales,
Pero había otras ciudades que tenían unas monedas con unas características bastante peculiares. Sí, sí. Se asemejaban, por supuesto, a los estercios, se asemejaban a, pues yo qué sé, por ejemplo, las monedas de plata eran dracmas aún. Aún se usaba el sistema oriental, ¿vale? Porque los romanos ya sabes que eran prácticos, ¿no? Mm, Entonces decidieron, como era un territorio tan grande, tan antiguo, pues decidieron pues que permaneciera allí aún esas denominaciones, ¿no? Los dracmas, los didracmas, ¿vale? Y esta, totalmente. como os he dicho, es una de ellas, para que veáis que no solo estaba lo que vemos siempre, ¿no? Ujú. Y Bueno, bueno, vamos a hacer la última de hoy, ¿te parece? venga, venga, vamos a Porque coger la última de hoy. sí, porque así tenemos la excusa para seguir haciendo programas numismáticos. Sí, sí, fíjate que pensábamos, porque ¿cuántas llevamos? No sé cuántas llevamos Esta es la con esta. novena, novena La novena. de 29. Tú me decías 10 y te he puesto ahí 29. Es que siempre creo que vamos a ir, venga, ya está, pum, 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 pero no, no vamos así. Bueno, tú Eh, sigues la máxima de más vale que sobre que no que falte, ¿no? Pues te lo has tomado exacto, te lo has exacto. tomado Bueno, literalmente. todas las que te he puesto son monedas muy interesantes y bueno, a ver, hay más interesantes, ¿eh? Pero yo creo que la representación un poquito, ¿no? Para que veamos un poco el tipo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Y la evolución, la pongo, ya está. La evolución. A ver, ¿qué vemos aquí? Pues seguimos viendo a Antonino Pío, en este caso es un denario, pero es un denario póstumo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tipo Antonino, ¿eh? Cuando son monedas que a los que no les hacían damnatio memoriae, normalmente, a veces no, pues les hacían la ceremonia llamada la consecratio, que es lo que tenéis en el reverso, que era que, bueno, pues hacía una pira, que veis ahí, parece una tarta nupcial, pero no es una tarta nupcial, es una pira donde, bueno, pues salía un águila, ¿no? Y volaba cuando empezaban a quemar, que se supone que era el emperador, ¿no? Ascendiendo a los cielos, a los dioses con los dioses del Olimpo. Y todo eso pues se quemaba esa pira y era la ceremonia llamada la consecratio. Y en monedas pues también aparece como una pira, vemos ahí 4 niveles diferentes, vemos las guirnaldas, ¿no? Las vemos allí, muy bonito, ¿no? Las guirnaldas. El cuerpo, no sé si lo tengo claro, pero creo que el cuerpo estaba en segunda torre, y creo que en la parte de arriba puede que saliera el águila. Es que no lo sé, no estoy seguro. Tendría que volver a ponerme con este tema porque la ceremonia de consecratio es muy especial. Y luego hay otras monedas que aparece directamente el águila. El águila, pues que salía volando y era como la representación del alma, ¿no? Entre comillas, que subía a los dioses del Olimpo, ¿no? Cuando ya se divinizaba al emperador, ¿no? Que no era un dios, ¿no? No era un dios como Zeus, era una divinidad más, ¿no? Digamos que no estaba al mismo nivel que los grandes, que Zeus, que Júpiter o que Juno, ¿no? Eso tú lo sabrás mejor. Sí, la diferencia entre lo que es un deus y lo que es un divo, ¿no? Un Uh -huh. deus sería Júpiter, los grandes dioses del panteón greco-romano, pues los divos, que tenían esa esencia divina, ¿no? Que tiene una naturaleza parecida a la de los dioses. Vamos, eran medalla de plata en el nivel de Sí, las pero que se divinidades. les hacía templos, se les erigía templos Sí, sí, también. sí. Es que es muy curioso, eso también da para un podcast en sí, el tema de hablar lo que sería el culto imperial, el culto al emperador, que realmente lo que se honraba no era al emperador en sí, sino que empezó con el truco de honrar al genio, ¿no? Ese ángel de la guardia romano. Bueno, de hecho, el ángel de la guardia cristiano proviene de ahí, ¿no? Del genio que nacía con todos nacía con los seres vivos. Y bueno, esa sería la trampa un poco legal que utilizaban para adorar a los emperadores en vida. Como bien he dicho, no era el emperador en sí mismo, sino sería el genio. Y también habría reminiscencia de ese pasado heroico, ¿no? De lo que sería el culto a los héroes. Oye, una pregunta que te voy a hacer. Esta gente, porque todos estos templos tenían sus sacerdotes, ¿no? Su propio cuerpo de sacerdotes. Claro, coño, esto no sería un poco como un chiringuito, ¿no? Cuando se moría un emperador,
los más afines se hacían sacerdotes y, bueno, pues igual alguno viviría, o algún liberto, ¿no? O alguien pues viviría un poco de esto, ¿no? Sería un poco un chiringuito, ¿no? Pues venga, vamos a abrir un templo a este que se ha muerto, vamos a colocar a estos, que no sabemos dónde meterles, venga, sacerdotes del templo de Antonino Pío. Bueno, Livia fue la principal sacerdotisa del culto de Augusto cuando éste murió. Yo creo que eso ya es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿no, Adrián? Por ahora. Hay un Por montón de ahora. monedas preparadas, pero yo creo por tiempo. Sí, porque es que al final nos va a salir un programa muy largo y yo creo que al final pues la gente se satura, ¿no? Pero a ver, que el Claro. contenido es interesantísimo, yo me lo estoy pasando muy bien en esta charla. Y bueno, y esto servirá como excusa pues para que nos podamos reunir otro día, pero esperemos que no pasen años, literalmente. No, 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 claro, no. Y de hecho, las monedas que tienes allí serán las que continuemos. O sea, no voy a preparar más, porque que si no, a ver, si 10 monedas nos dan para 1 hora y pico, pues tú imagínate, quedan 19, ¿no? O 20 monedas quedan. Pues hombre, además cada moneda que queda pues también es muy interesante y da mucho que hablar, pues claro, imagínate. Y eso vamos, yo soy un coleccionista, tengo un canal de YouTube, soy divulgador, pero soy coleccionista. Pero de cada moneda que os he dicho se pueden contar muchísimas cosas más en su contexto, los tipos de monedas que se hacían, además de que de las cecas que operaban, yo qué sé, o sea, se pueden contar un montón de cosas, el por qué se hicieron estas monedas, por qué se representó eso, o sea, o sea, las preguntas numismáticas pueden ser eternas y algunas sin respuesta. Ujú. Bueno, nosotros esperemos que hayamos aportado un poquito más de luz, que hayamos inspirado a alguien a iniciar su colección si tenía sus dudas en meterse en este mundillo de la numismática. Eso sí, con Ujú. moderación, que esto engancha. Pues sí. Engancha, ¿no? Y a ver, y sobre todo también, pues para que cuando veáis alguna moneda en algún sitio, o bien en un museo, o bien yo qué sé, en cualquier lado, un libro, pues bueno, pues sepáis un poquito, pues que, yo qué sé, que nos pille, ¿vale? Que nos pille raro ni lo veáis algo extraño, sino que lo veáis como algo un poquito más familiar. Que hay diferentes monarquías, hay diferentes épocas, diferentes tipos de monedas, dependiendo de edad, de oro, de plata, de bronce, incluso de plomo, de hierro, acuñadas, fundidas. O sea, hay un montón de tipos de monedas y que nos pille, ¿sabes? Nos pille de manera rara, sino que lo veáis incluso familiar. Totalmente de acuerdo. Pues Jesús Ruiva busca Numis, podéis seguirlo en sus redes sociales, tanto en su canal de YouTube como en su canal de iVoox, Instagram y bueno, y en el canal de Telegram, ¿no? Que es Exacto, un canal muy exacto. prolífico de donde sale una cantera de divulgadores, entre ella un servidor, como anécdota, si no lo he mencionado antes. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias. Pondré los enlaces en la descripción para que la gente te puedas seguir en cada una de las redes sociales. Y nada, y agradecerte otra vez que hayas venido a tomarte el Mulsum con Ujú. nosotros, mostrándonos una parte de tu pequeña colección. Bueno, pues oye, muchas gracias a ti y bueno, pues hasta el siguiente, que espero, como tú dices, que sea pronto. Sí, por lo menos que no sea de año en año. Si es con un 6 meses, me doy con un canto en los dientes. Es broma. No, no, será antes, ya lo verás. Hay testigos, ¿eh? Luego pasa la declaración jurada. Bueno, y a vosotros, queridos, pues despedirme como hacemos habitualmente con nuestro valete, el Gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, el Gaudete Quirites. ¡Hasta otra!